Bueno, estamos en comunicación internacional con Daniel Montoya, analista político, para hablar un poquito de lo que está ocurriendo a nivel mundial hoy, que es noticia, ¿no? Lo que está pasando en Afganistán con imágenes súper duras Sí. que se pueden viralizar. ¿Cómo le va, don Daniel? Buen día. Hola, Quique, Blas, espero que me estén escuchando bien. Sí, sí, ahí lo escuchamos bien, muchísimas gracias. Bueno, queremos conocer un poquito su mirada en relación a este conflicto en Afganistán, la toma de Kabul, las imágenes que estamos pudiendo, que llegan, que recorren el mundo realmente y son muy duras. Bueno, las imágenes son impactantes porque nos retrotraen eh, todas esas contingentes de gente colgada de los aviones. De alguna manera se reproducen las imágenes que vimos de la época de Vietnam. Eh, Recordamos esos helicópteros evacuando gente, los aviones saliendo en forma desesperada prácticamente. Y si bien la verdad que este es un conflicto que tiene muy poco que ver con aquel. En aquel momento, la intervención de Estados Unidos en Vietnam, si bien tiene el mismo final desastroso prácticamente que esta en Afganistán, es muy diferente. Aquella se daba con el telón de fondo de la Guerra Fría y era en el telón de fondo de ese enfrentamiento, y sobre todo después de Vietnam, atrás de Vietnam estaba el apoyo a la intervención de dos potencias en aquel momento, rivales de Estados Unidos, que eran China y la Unión Soviética. Bueno, en este caso no tiene poco que ver con aquel conflicto, es prácticamente una situación de daño autoinfligido de Estados Unidos prácticamente, y tiene que ver, esto nos tenemos que remontar 2 décadas para atrás, que es el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Prácticamente, y nosotros acá en América Latina de alguna forma tuvo un impacto muy marcado eso, porque prácticamente significó la retracción de Estados Unidos a nivel de la región, y en ese momento lo que había sido durante la década del 90, yo te diría ese mundo unipolar con Estados Unidos en el centro, la única gran superpotencia, prácticamente es como que a partir de eso de las Torres Gemelas y el desastre del involucramiento de Estados Unidos en Medio Oriente, y sobre todo en Irak y Afganistán en particular, es como que empieza a marcar toda esa etapa, la declinación de Estados Unidos, la retracción de esta superpotencia de los escenarios internacionales, y sobre todo, por ejemplo, lo vimos acá de cerca en América Latina, y empieza lentamente a partir de ahí a emerger China como la gran potencia alternativa ante el declive de Estados Unidos. Y bueno, a ver, vamos a dimensionar un poco lo que es este desastre en Afganistán. Digo, para ponerle algunos números para empezar. Estados Unidos prácticamente ha gastado en Afganistán unos 800.000 millones de dólares, que para, comparar rápidamente, es 4 veces el plan de reconstrucción de la Segunda Guerra, el plan Marshall, en aquella época. O sea, es un desastre de una magnitud que prácticamente en la dimensión económica son 4 veces lo que fue en su momento el plan Marshall. Así que bueno, ahí está marcando un poco cuál es la magnitud del desastre. Y bueno, tuvo mucho que ver con esta política que dispara Estados Unidos después de los atentados a las Torres Gemelas, la intervención en Irak y en Afganistán en particular, y yo les diría que el principal, eh, la principal consecuencia que tiene esto en la política internacional, si uno lo tiene que marcar, por supuesto, es prácticamente, yo les diría, este camino de 2 décadas termina, lo vimos hace poco con la administración Trump, esta política
que tiene que ver con América Primero y la retracción de Estados Unidos prácticamente de los escenarios internacionales, y esta situación de la nueva administración de Biden, que es como que Estados Unidos está tratando de desandar este camino que se inició prácticamente hace 2 décadas, que es, yo les diría, prácticamente la retracción de Estados Unidos en el plano internacional. Ahora, estaba leyendo lo que decía el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Hablaba justamente y decía que la caída de Kabul no era inevitable y culpa a las fuerzas afganas justamente de no haber querido defender su país de los insurgentes. Es la mirada al menos que tiene esta persona que, repito, es asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. No, mirá, la verdad es que no había ninguna posibilidad prácticamente, por eso un poco empecé comparando este conflicto con en su época el de Vietnam. Prácticamente acá no había involucramiento por parte de ninguna gran superpotencia, salvo Estados Unidos, que se involucró ahí, y la verdad es que no tenían ninguna posibilidad. Sin el apoyo de Estados Unidos no había ninguna posibilidad de que la administración local con sede en Kabul, digamos, la organización, este experimento prácticamente de construcción de un Estado que encara a Estados Unidos a partir del año 2001, no tenía ninguna posibilidad de supervivencia prácticamente sin el apoyo por parte de Estados Unidos. No, hay un... Yo creo que sería muy interesante, hay una película en Netflix que se llama Máquina de Guerra, que es protagonizada por Brad Pitt, y de alguna forma describe todo el proceso ese que tuvo que ver en el año, hubo un año 2009-2010, que fue el intento de Estados Unidos de alguna manera de tomar control con un general de primera línea que había estado en aquel momento involucrado en Irak, que era Stanley McChrystal. Bueno, en ese momento Estados Unidos trata de desplegar una política de contrainsurgencia con las guerras y la aniquilación de todos los focos que había de rebelión interna, pero prácticamente dura un año eso. Obama despide al general McChrystal en el año 2010 y prácticamente ahí empieza una lenta debacle que dura más o menos aproximadamente por una década más, pero no tenía ninguna posibilidad el régimen local de Afganistán de sobrevivir sin el apoyo de una superpotencia como en este caso de Estados Unidos. O sea, el final era cantado en la medida que Estados Unidos se retrajera, eso lo vimos con este tratado de ese acuerdo que hizo la administración Trump en el año 2020, que tenía que ver con la retracción de tropas de Afganistán, digamos, de las tropas de ocupación en Afganistán. Prácticamente la suerte del régimen estaba echada y el avance de los talibanes, que se va a concretar seguramente la caída de Kabul totalmente, yo les diría, para una fecha emblemática que tiene mucho que ver, que es el aniversario del atentado a las Torres en septiembre de 2021, prácticamente va a estar consumada la ocupación de los talibanes en Afganistán. Ahora, Daniel, ¿qué responsabilidad tiene en toda esta historia el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien empezó a replegar, a retirar sus fuerzas de Afganistán, lo que permitió finalmente que los talibanes puedan tomar Kabul? A ver, la responsabilidad de Biden, yo les diría que tiene bastante poco que ver con esto prácticamente, que lo toma la administración Biden cocinado, pero sí tiene que ver con su anterior paso, que es como vicepresidente de Obama, de los dos periodos, 2008-2012 y 2012-2016. En aquel momento, justamente, por eso les citaba esta película de Netflix, Máquina de Guerra, que ahí sitúa prácticamente el desenlace, la debacle de Estados Unidos en Afganistán, que fue con el despido del general Stanley McChrystal en aquel momento, que estuvo apenas por un año, 2009-2010, que quizás fue el periodo más
exitoso de Estados Unidos en esta intervención, y yo les diría ahí en particular, este general es despedido por una nota que le concede en aquel momento a la revista Rolling Stone, donde justamente hay menciones en particular, tanto a Obama como a Biden, del desconocimiento y la falta de interés que tenían en este tema en particular, y bueno, ellos le deslizan esta apreciación que tenía toda la cúpula de ocupación que tenía Estados Unidos en Afganistán, se lo conceden, digamos, se lo comentan al periodista Rolling Stone, y esta nota prácticamente le cuesta la cabeza a McChrystal y a toda la cúpula de ocupación. Bueno, yo les diría que prácticamente ahí, en el año 2010, con digamos, la falta de apreciación y de criterio de la administración Obama-Biden, en particular respecto a Afganistán, ahí empieza la debacle de Estados Unidos, que prácticamente dura una década, y esto Trump y tanto Biden se lo encuentran, es un desastre heredado que tenían poco para hacer ya. Ujú. Bueno, don Daniel, muy amable, muy agradecido por este contacto para Asunción, para Paraguay, para Radio 1 de Marzo. Gracias, Quique, Blas, les mando un fuerte